Hola, bienvenidos. En este podcast estaremos hablando Valery Ramos, Daniela Cruz y quien les habla, Anaís Pacheco, sobre la obra de Yasunari Kawabata, Historias en la palma de la mano. Queremos comenzar hablando sobre esta colección de cuentos escritos entre 1923 y 1972. Los cuentos están ordenados por año de edición, lo que permite apreciar la progresión en la maestría narrativa de ese escritor japonés, con una sensibilidad muy desarrollada para las imágenes, el simbolismo y el ritmo. En estas piezas está el reflejo del experimentalismo de Kawabata, su visión sobre la literatura y su concepto del mundo durante los 50 años de su carrera literaria. Los cuentos de Historia de la palma de la mano tratan temáticas y géneros muy diversos, desde el interés por lo urbano a lo onírico y fantástico, desde lo erótico a lo grotesco, desde el sinsentido al simbolismo más sutil. Son recurrentes las chicas tristes, los hombres mayores, los aficionados al arte y los ciegos. Pero estos nunca son estereotipos y muchas veces las acciones o pensamientos de los personajes son impredecibles. El autor también es aficionado a las metáforas sinestésicas y muchas veces entre términos contradictorios en los que cosas convencionalmente feas se convierten en bellas y a la inversa. Hay elementos biográficos en la obra, por ejemplo el cuento Lugar Soleado, que se asemeja a su novela Diario de un muchacho, donde describe sus vivencias como un niño huérfano viviendo con su abuelo. También se observa la influencia de la filosofía occidental enmascarada en situaciones cotidianas, sumada a referencias bíblicas. Un ejemplo de esto son los relatos La frágil vasija y Dios existe. Hay que añadir que el autor pertenecía a la escuela de la nueva sensibilidad, una corriente intelectual que buscaba una alternativa centrada en el arte, distinta de la ficción del naturalismo o de orientación política de la literatura proletariada de la época. Estuvo muy atraído por los movimientos europeos posteriores a la Primera Guerra Mundial y proclamó su interés en la importancia del ritmo, las imágenes, el simbolismo, que le sirven de base y se observan libremente en todas sus obras. Sin embargo, hay que recordar que el telón de fondo de Historias en la palma de la mano es el día a día de la vida japonesa en las ciudades, los pueblos pequeños y en el campo, y no está exento del trauma vivido por la sociedad japonesa en la Segunda Guerra Mundial. Un ejemplo de eso son los relatos Vidrio y Barquitos de hojas de bambú. Este último habla sobre una joven capacitada por la polio que espera a su prometido que fue enviado a la guerra. Tengo que resaltar la operación inédita que realiza Kawabata, la de reducir su novela País de Nieve a una historia de la palma de la mano. La miniaturización consistió en convertir la primera cuarta parte de la novela en una sucesión de escenas y después reducir la totalidad de la historia a su última esencia. Como resultado, 200 páginas de una novela magistral reducidas en 5 páginas en un relato delicado y onírico. Es que la intensidad de esos textos deriva de su carencia de elementos innecesarios. El autor usa la concisión y el detalle con la precisión de un cirujano, y la extrema brevedad de las historias reduce vidas completas que podrían ser narradas en novelas a unos pocos momentos, y el lector debe leer entre líneas. Y es que el autor reseña su obra diciendo: muchos escritores, en su juventud, escriben poesía. Yo, en lugar de poesía, escribí los relatos que caben en la palma de una mano. Entre ellos hay piezas irracionalmente construidas, pero hay otras que fluyen naturalmente de mi pluma, con espontaneidad. El espíritu poético de mi juventud vive en ellos.
Entre 1924 y 1972, época en la que se escribe Historias de la palma de la mano por Yasunari Kawabata, Japón estaba rodeada de mucha guerra. Acontecimientos como el de la década de 1939, donde se instauró el voto universal masculino, dejando el poder a los militares, que lleva a una persecución, censura, asesinatos a adversarios políticos comunistas. Con la invasión de Manchuria, hecha por el ejército japonés, una de las principales regiones de China, hizo que se formaran tensiones en China y Japón, desencadenando ataques a las tropas japonesas. En 1940, Estados Unidos y Reino Unido imposibilitan la llegada de petróleo a Japón. Japón responde con el ataque a la Pearl Harbor. Por lo tanto, el ejército japonés empieza luego a perder terreno contra Estados Unidos, el cual en 1945 comete uno de las cosas más trágicas de la humanidad, que es el 6 de agosto en Hiroshima y el 8 de agosto en Nagasaki, bombardeos atómicos que llevan a la rendición del emperador Hirohito y a la pérdida de muchísimas personas en esta guerra, mientras que la Unión Soviética invadía Japón en Manchuria y las Islas Kuriles. Esto lleva luego a la disolución del ejército japonés, una nueva constitución, la reformación del sistema político en 1947. En la década de los 50, Estados Unidos presiona a Japón para crear la Reserva Nacional de Policía por Guerra de Corea. Por otro lado, también el Tratado de San Francisco y el Tratado de Paz con Japón logra establecer un poco y calmar esta guerra que había en Japón y 46 estados más. Mientras que Estados Unidos prometía salvaguardar la seguridad de Japón, a su vez usando el territorio japonés como de manera militar. En 1956, Japón entra a formar parte de la ONU y en la década de los 60, acontecimientos que van a suceder hace que Japón tenga visibilidad internacional. Acontecimientos como la participación en el Fondo Monetario Internacional, del Banco Mundial, los Juegos Olímpicos en Tokio, hacen que como Japón se convierta en 1968 en la segunda potencia mundial, pero manteniendo las bases militares norteamericanas que la van a acompañar hasta el año de publicación del libro. Bueno, a continuación hablaremos sobre la muerte de Kawabata, algunos acontecimientos que ayudaron a marcar lo que fue el fin de su vida y lo que se dice en torno a lo que sucedió. Entonces, bueno, sabemos que el Nobel sufrió una serie de pérdidas, tanto de familiares y amigos, a lo largo de toda su vida, con los que mantenía, algunos de ellos, una relación muy estrecha. Dos de ellos son Ryonosuke Akutawa y Yukio Mishima. Uno de ellos era su mentor y el otro su discípulo. Ambos eran grandes autores de la literatura japonesa. Se sabe que Akutawa se suicidó a la edad de 35 años con una sobredosis de orbital, y Mishima, por su parte, fue muy escrupuloso al organizar su muerte. Lo hizo mediante el seppuku, que es este ritual de suicidio japonés por desmembramiento. Este formaba parte del código ético de los samuráis y se realiza de forma voluntaria para morir con honor y no caer, y no ser atrapado por el enemigo y ser torturado. Algunas cosas que realizó antes de morir fue que escribió la última parte de su tetralogía, El mar de la fertilidad, y dejó ahorros para ayudar la posterior investigación y el posterior juicio de sus compañeros por haberlo ayudado en el ritual. Kawabata lo admiraba muchísimo, tanto que una vez dijo lo siguiente: no entiendo cómo me han dado el premio Nobel a mí en vez de a Mishima.
Un talento como el suyo solo aparece una vez cada 2 o 3 siglos. Tiene un don casi milagroso para las palabras. Y ya pasando a lo que es la muerte de Kawabata, podemos decir que el 16 de abril de 1972, en un pequeño apartamento a las orillas del mar de Kanagawa, Yasunari, ya anciano, dejó las llaves del gas abiertas. Y bueno, pues así fue como él se despidió del mundo y su nombre pasó a la eternidad. Y bueno, lo que se habla alrededor de su muerte es que no está muy clara como la intención. Se dice que es como medio misteriosa porque algunos dicen que fue un accidente, como su viuda diciendo que él pues fue un error que mientras intentaba tomar un baño. Los otros dicen, otros dicen que habían muchos motivos, digamos, el descubrimiento de la enfermedad de Parkinson, que tenía una relación amorosa ilícita, y otros mencionan, y son varios los que dicen que el trauma, lo traumático que fue para él la muerte de Mishima 2 años antes, pero no dejó ninguna nota de despedida. Y se dice que en sus obras pues tampoco es como que se profundizara mucho el tema del suicidio, entonces pues como que por eso no se sabe qué fue, o sea, por eso hay dos partes, los que defienden que fue un accidente y los que dicen que fue un suicidio. Pero su biógrafo, que es Takeo Kuno, dice que Kawabata tuvo pesadillas durante más de 200 noches seguidas, en las cuales el fantasma de Mishima le perseguía incesantemente, incansablemente. Y bueno, esta falta de sueño, esta falta de descanso hizo que él cayera en una profunda tristeza y en una depresión. Y se dice que él llegó a confesarle a sus más íntimos amigos que a veces cuando estaba en sus viajes en avión desearía que este se estrellase. Y bueno, esto es un poco sobre lo que se dice del final de la vida de Kawabata. El cuento La joven que iba hacia el fuego nos muestra por medio de una ensoñación, la soledad, el abandono, algunos de los temas constantes en esta obra. Una joven va caminando hacia el fuego, no le importa, solo va en camino contrario al protagonista. El protagonista es un narrador en primera persona. Abro comillas. Una muchacha se separó de la multitud y descendió sola. Ella era la única que bajaba por la ladera. Curiosamente era un mundo sin sonidos. No pude soportar verla encaminarse directamente hacia el mar de fuego. Entonces, sin palabras, conversé con su interior. ¿Por qué bajas por la colina sola? ¿Es para morir quemada? No quiero morir, pero tu casa queda hacia el oeste y por eso yo me dirijo hacia el este. Su imagen, un punto negro en el fondo de las llamas que inundan mis ojos, laceró mis pupilas. Me desperté, las lágrimas escurrían por mis sienes. Este dolor del protagonista, por una idea de aquella mujer creada en sus sueños, pero que tiene que concordarse con la realidad, la podemos también ver en esta cita. ¿Significaba este sueño que en el fondo de mi corazón yo sabía que ella no tenía el menor afecto por mí? El sueño es expresión de mis emociones, y sus emociones en el sueño eran las que yo había creado para ella. Eran mías. En un sueño no hay simulación ni fingimiento. Me sentí desolado al pensarlo. Esa ensoñación y en su póstumo análisis del autor nos muestra un estilo propio de su escritura. Por otro lado, también es hermosa la manera en que muestra el paisaje, una calma en medio de la tormenta. Abro comillas. Me di cuenta de que el aire que me circundaba era calmo y claro, pero seco. El sector del pueblo en la base de la colina era un mar de fuego. Acá también muestra que pese a que el protagonista sufre, acepta el destino de la desolación, un aspecto que acompaña el autor en muchas de sus obras. Daniela, tienes razón. En este cuento se evidencia demasiado este abandono
que el propio Kawabata, como ya sabemos, sufrió en carne propia por diferentes circunstancias en su vida. Y es increíble cómo él logró retratar estos sentimientos y situaciones de una manera como tan entrañable. O sea, es que se puede sentir este desprecio que tiene la chica hacia el protagonista, que no le importa terminar su propia vida con tal de alejarse de él. Bueno, el siguiente relato del cual vamos a hablar y que a mí en lo particular me gustó mucho es La langosta y el grillo. Este expone por medio de un recuerdo algunos temas como el anhelo, los recuerdos, las tradiciones y esta búsqueda constante del amor. Entonces empieza con un grupo de niños que están en una cacería de insectos, pero cada niño tiene una linterna o un farolillo que es particular porque lo hicieron ellos mismos. Entonces los niños todos los días hacen un farolillo diferente si ya no les parece bonito. Entonces lo hacen un día y al día siguiente lo ven y dicen, no sé, no me parece, y van y compran nuevos elementos para hacerlo. Algo que yo pude encontrar sobre estos festivales es que, en Japón se llaman Matsuri, y uno de estos es el Matsuri de Lobon, que se puede traducir como el Festival de los Farolillos, y es una festividad japonesa vinculada al homenaje a los difuntos y es como uno de los más populares en el extranjero. Y bueno, ya después el relato se centra en dos niños. Uno de ellos está en un arbusto solitario y encuentra lo que él cree que es una langosta. Y entonces él pregunta quién la quiere. Una niña declara, dámelo. Y al momento de recibirla, ella dice, es un grillo. Y entonces el narrador en ese momento se percata de que las linternas tienen marcadas los nombres de los niños. Entonces a ella se le marca el nombre del niño en el pecho y a él se le marca el nombre de la niña como en la cadera. Entonces en ese momento es como que ellos se pertenecen, ese instante es suyo. Entonces bueno, dice que aunque ellos se olviden de este momento, siempre intentarán buscar ese grillo y en muchos casos encontrarán es una langosta. Entonces voy a leer la siguiente cita, que es: aun si tienes la astucia de buscar solo en un arbusto alejado de los otros niños, debes saber que no abundan los grillos en este mundo. Probablemente encuentres una niña parecida a una langosta a quien veas como un grillo. Entonces, este cuento refleja mucho como esta búsqueda del amor, que es constante en la vida. Y en muchos de estos cuentos, como tú crees encontrar una persona que para ti es tu alma gemela, que te complementa, pero en realidad no. Tú idealizas a esa persona y crees que es tu alma gemela, pero con el pasar del tiempo tú te das cuenta que no, que es una langosta que tú creías que es un grillo. Esta metáfora referente a que tú crees que es tu alma gemela, pero en realidad no lo es. Pasa mucho en la vida cotidiana. Tú idealizas a una persona tanto que no ves su realidad y cuando te das cuenta, pues obviamente es algo que te lastima mucho. Quise tomar como ejemplo el cuento Barquitos de hojas de bambú porque demuestra la habilidad que tiene el autor para presentar sentimientos tan potentes sin volver los relatos melodramáticos. Y los cuentos presentan un equilibrio en donde no desborda los sentimentalismos y sigue manteniendo ese estilo aristotélico de la virtud en el punto medio. Esta historia habla sobre una joven que quedó incapacitada por la polio, que está esperando a su prometido que fue a la guerra,
y está en un constante dilema preguntándose si él no vuelve porque murió en la guerra o porque él decidió no volver para no casarse con ella. En este cuento el autor, aun cuando relata una seria problemática de la vida rural del Japón después de la Segunda Guerra Mundial, escapa de la literatura proletariada política de su época y decide mantenerlo en un estado, podríamos decir, en un estado neutral, muy al estilo de las corrientes europeas que surgían en esa época, de mantener una neutralidad de los sentimientos y de las emociones de los personajes sin rayar en lo melodramático. Y es que Kawabata en muchas de sus historias da la sensación de que pueden ser fácilmente expandidas, y es que el autor entiende que el enriquecimiento de las piezas literarias no está en el exceso de los detalles, sino en cómo estos detalles están estratégicamente colocados. Es por eso que sus obras poseen una gran intensidad, porque los detalles o la carencia de los elementos innecesarios contrasta con la explotación de los que sí coloca explícitamente y los explota de una manera sutil pero bastante clara. Entonces ahí se puede denotar como esta ola que Kawabata proponía para la literatura japonesa, de saltarse la ficción naturalista o de las piezas puramente intelectuales y mantener el estado más puro del arte. Y es por eso que las obras de historia de la palma de la mano son el reflejo de cómo el autor experimenta con nuevas corrientes europeas y corrientes japonesas, así dando un panorama mucho más complejo y más completo de su nación. Y es por eso que en ocasiones sus obras son calificadas como haikus narrativos, porque retoma esas obras tradicionales japonesas y las extiende y las vuelve mucho más sofisticadas. Gracias a las corrientes y a los estilos que decide retomar y aprender de Occidente. Pero hay que tener en cuenta que las obras de Kawabata, tanto los cuentos como las novelas, cuentan con características como la brevedad de la historia, la concisión dramática y la manera tan abrupta en la que termina. En todas sus obras el autor le da al lector referencias que se pueden leer entre líneas para que la historia no deje una sensación de que está inconclusa. Bueno, Anaís, a mí la verdad también me dio como esa sensación de que, aunque el cuento tiene elementos muy dramáticos, pues que Akiko es lisiada, que cuando habla de la perseverancia, de poder apoyar su pie, de que su prometido está en la guerra, en ningún momento se siente como que ella intenta victimizarse o victimizar la situación. Ella como va muy tranquila y como la vida le vaya dando las cosas. Y siento que de pronto esto es un reflejo como de Kawabata, de tantas cosas que le pasaron y que en su momento tuvo que aprender a aceptarlas como eran. Y también está como este constante abandono de que ella misma dice, no sé si mi prometido va a volver en la guerra, si lo mataron, o ya no va a volver porque yo soy lisiada. Y siento que muchos de estos cuentos hablan y reflejan como esos sentimientos que él tuvo a lo largo de su vida y situaciones que quizás él vivió. Bueno, chicas, y así finalizamos con la charla sobre historias de la palma de una mano.
Espero que nuestros aportes hayan esclarecido un poco más sobre la vida de Kawabata, lo que fue su obra y los temas que él trataba.